Buen día para todos. Seguimos en Parashat Matot, capítulo 31. El Eterno habló a Moshe para decir: cobra venganza por los hijos de Israel de los Midianim. Después serás recogido a tu gente. Dice Rashi, pero no de los Midianim, pero no de los Moabim. Dice aquí que la Torah vuelve aquí al tópico que dejó incluso en el inicio de la Parashat Pinhas. Ahí Dios había dicho a Moshe: hostiguen a los Midianim y atáquenlos. Ahí Dios había dado la orden a Moshe de atacar a los Midianim por su participación en el complot de hacer que los israelitas pecaran con inmoralidad sexual y de este modo que perdieran la protección divina. Aquí la Torah retoma ese tópico y narra de modo que en el que el pueblo de Israel se vengó de Midian por eso. Dice aquí, de los Midianim, pero no de los Moabim, ya que los Moabim entraron en el asunto de hacer pecar a los israelitas por miedo, pues tenían miedo de que estos los saquearan. Rashi responde aquí a la obvia pregunta de por qué Dios solamente ordenó atacar a Midian, siendo que Moab fue el principal instigador del ataque contra Israel, y fue Moab el que invitó a Midian a asociarse con él. Como se narra al inicio del Parashat Balak, Moab dijo a los ancianos de Midian: ahora esa congregación lamerá todos nuestros alrededores como lame el toro la verdura del campo. La respuesta es que Moab no actuó por maldad intrínseca ni por odio específico contra Israel, sino por miedo. Como la Torah misma afirma, Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho al morir, y Moab tuvo mucho miedo a causa del pueblo, pues era numeroso, y Moab se hastió a causa de los hijos de Israel. Entonces dice, pues respecto a los Moabim, a Israel solamente se le dijo: no aflijas a Moab ni lo hostigues a la guerra. Ese versículo prohibía que Israel hiciese guerra a Moab, pero les permitía que se apoderasen de sus bienes. Esto explica por qué Moab temía que Israel lo despojase. Pero los Midianim se inmiscuyeron en un pleito que no les incumbía. Antes de que los Midianim participaran en el complot contra Israel, Dios no había dicho a Israel que los atacase. Esto demuestra que no actuaron motivados por miedo, sino por maldad. Esa es, Era por esa maldad que Dios los castigaba ahora. ¿Mm? Esto dice aquí que inmiscuyeron en un pleito que no les incumbía, constituye una paráfrasis que hay en Michelet 26:17, como alguien que agarra la oreja de un perro. Es el que se enfurece, es el que se enfurece por un pleito que no es suyo. Al respecto, ahí mismo Rashi comenta el, el que eso hace será mordido de balde por el perro. Aquí dice, según otra explicación, Dios no dijo a Israel que atacaran a Moab debido a los dos buenos pichones que yo sacaré de ellos: Ruth la Moabit y Naamá la Amonit, que en los pueblos de Moab y Amón. Ruth, que era la princesa de Moab, que se convirtió al judaísmo y ameritó convertirse en abuela del rey David. Naamá era una mujer virtuosa que llegó a ser esposa del rey Salomón y descendía del pueblo de Amón. Seguimos, Moshe habló a la nación diciendo: de entre ustedes armen hombres para el ejército, para que estén contra Midian a fin de infligir la venganza del Eterno sobre Midian. Dice Rashi, Moshe habló, a pesar de que Moshe había escuchado que su muerte dependía de este asunto, aún así llevó a cabo lo que Dios le había ordenado con alegría y no se demoró en cumplirlo. Fíjate lo que es dirigir la venganza contra Midian. Muy interesante que los sabios, los grandes tzadikim, los grandes justos, como Moshe Rabenu, vemos que no, de por sí a Kadosh Baruj Hu no le dijo cuándo tenía que salir a la guerra. Él podía decidir mañana, pasado mañana, la otra semana, dentro de un mes, y así aprovechar y estar más con Israel y enseñarles Torah. Con todo y eso, de una vez hizo lo que a Kadosh Baruj Hu le dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque aquí hay un tzibui, una orden de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo puede ser de que tengo una orden de Akadosh Baruj Hu y yo la dejo para más tarde? No, más tarde, tengo tiempo que espere. No, de una vez. Debe decirse tzadikim, serisim la mitzvot. Ellos son rápidos para cumplir
las órdenes de Akadosh Baruj Hu. También vemos lo mismo con Abraham Avinu. Akadosh Baruj Hu le dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que amas. ¿Cuándo lo vas a tomar? Akadosh Baruj Hu no le dijo en lo absoluto cuándo tenías que ir, cuándo tenías que ir. Él hubiera podido decir, todo, Akadosh Baruj Hu no me dijo, me quedo con mi hijo por lo menos otra semana, otro mes para disfrutar de él, sabiendo de que supuestamente lo iba a degollar. ¿Qué dice la escritura? Dice, Vayashkem Abraham Baboker, de que Abraham se levantó temprano en la mañana. Temprano, antes de que saliera el alba, ya estaba levantado rápido para salir a cumplir el- la orden de Akadosh Baruj Hu. Aquí vemos la importancia que es cómo la persona tiene que rápido buscar lo más rápido de cumplir la orden de Akadosh Baruj Hu y no hacer esperar. Seguimos. Armen, dice aquí el Rashi, como el Targum, en el mismo sentido dice que significa armados para el ejército. Hombres, es decir, hombres justos. Y asimismo este término significa lo mismo en la frase escoge hombres para nosotros y lo mismo en la frase hombres sabios y conocidos. Aquí tenemos que saber que hay algo muy importante. Los hombres justos, no solamente que no hayan cometido pecado y todo lo demás, estamos hablando aquí de personas que ni siquiera se habían alegrado por las personas que murieron por el pecado que ellos hicieron con las mujeres de Moab. Porque en el caso que tuvieran un pecado como ese, de que se habían alegrado por eso, no podían salir a la guerra. Fíjate lo que es. Uno tiene que tener mucho cuidado de no alegrarse ni nada por el estilo de lo que le suceda al otro. Incluso lo que haya hecho, todo lo que haya hecho en de Folo y Abeja al Tismaj. Por la caída de tu enemigo, no te alegres. Porque puede ser que Akadosh Baruj Hu cambie la cara de él, de la persona hacia ti, por hacer lo que estás haciendo. Lo pashut. Y le pueden caer juicios también a la persona. Eso también está escrito sobre Mitzrayim. Cuando murieron los primogénitos, ahí dicen también que los primogénitos de otras naciones que estaban ahí también murieron. Dice Rashi, ¿por qué murieron? Porque ellos se alegraron de ver a Israel en la esclavitud. Fíjate lo que es. Todo el que se haya alegrado por lo que sucede, por lo que le sucede a Israel, por las dificultades que están pasando, por las cosas que están pasando, por las guerras, por las amenazas, por el antisemitismo y todo lo que sucede, que tengan mucho cuidado. Porque cuando venga el juicio al mundo, hoy va hoy. Así es. Dice aquí, seguimos. 1000 por cada tribu de todas las tribus de Israel enviará al ejército. De los millares de Israel fueron entregados 1000 por cada tribu, 12,000 hombres armados para el ejército. Dice aquí la venganza del Eterno. ¿Por qué dice la venganza del Eterno? Dice aquí es definida así porque Él se levanta contra Israel. Porque el que se levanta contra Israel es como si se levantase contra el santo bendito es. Fíjate de lo que estábamos hablando anteriormente también. Rashi explica por qué aquí Moshe define esta venganza como la venganza al Eterno, siendo que Dios mismo se había referido a ello como la venganza de Israel. La razón de eso es que el pueblo de Israel representa al Creador frente al mundo, y en este sentido su nombre está asociado al de Israel. Pero aquí vemos que a Kadosh Baruj Hu le dice, cobra la venganza por los hijos de Israel. Dice Moshe Rabenu, la venganza de Hashem. ¿No? ¿Por qué lo cambió? Está lo que dice aquí Rashi y el Maharal de Prague, pero también dicen de que Moshe Rabenu quería que ellos salieran a la guerra, Leshem Shamaim, que, que no fueran a meter ningún tipo de intereses propios, porque cuando te dicen a ti, vea, cobra venganza lo que sucedió, la persona siente una satisfacción de lo que va a hacer. Fíjate, ahora la va a hacer cobrar lo que me hizo. No hay nada más dulce que la venganza. Entonces le dice, no, la venganza de Hashem. Segundo, porque también está escrito que después de la guerra, Moshe Rabenu partirá de este mundo. Hubieran podido decir, todo, yo no salgo a la guerra. Nadie sale a la guerra ahora, y con eso hubieran retenido de que Moshe Rabenu no hubiera podido, no se hubiera partido de este mundo. No hubieran retenido otro tiempo más, para que salieran lo más rápido posible. De todas las tribus de Israel, esto fue anunciado para incluir a la tribu de Leví, que también está
que por lo normal a veces no se toma en cuenta, pero no se toma en cuenta para lo que tiene que ver con la, vamos a ver más adelante, con las partes que recibieron cada tribu en Israel. Fueron entregados, esto fue anunciado para darte a conocer la alta estima profesaba a los pastores líderes de Israel, que tan queridos eran en realidad para los israelitas, en efecto, antes de que escuchasen acerca de la muerte de Moshe, que es lo que la Torá declara sobre la actitud de los israelitas hacia él. Lo siguiente, un poco más, y me apedrean, dijo Moshe Rabeno a Kadosh Baruj Hu. Pero ahora, cuando escucharon que la muerte de Moshe dependía de la venganza que habría de hacerse a Midian, no quisieron marchar a la guerra, hasta que contra su voluntad fueron entregados para la guerra. No querían que Moshe muriera. Moshe los envió 1000 por cada tribu para el ejército a ellos y a Pinhas, hijo de Elazar el Cohen, al ejército con los utensilios sagrados y las trompetas para tocar en su mano. Aquí vimos que dice, de los millares de Israel fueron entregados 1000 por cada tribu, 12.000 armados, ¿sí? Y después dice, Moshe envió 1000 por cada tribu. Dos veces se dijo, entonces, ¿por qué se dice dos veces? Porque en verdad 12.000 salieron a la guerra y 12.000 iban detrás de ellos y este, iban haciendo plegaria por ellos para que no sucediera nada. Pero como lo hacían, tenía que el que va con ellos tiene que verlo en la guerra lo que sucede, ¿sí? Para que la plegaria haga efecto. No quiere decir que si no está ahí no va a hacer efecto, sino para que él viera la dificultad que él está pasando o que podría caer en la guerra y sintiera más la adrenalina, se podría decir, o todo lo que sucede allí también, ¿sí? Y rezar con más fuerza todavía. A ellos y a Pinhas, dice aquí, esto informa que Pinhas era equivalente a todos ellos. ¿Y por qué fue Pinhas a la guerra y no fue Elazar? La respuesta es que el santo bendito es, dijo que él, que haya comenzado el acto meritorio de castigar a los midianim por haber hecho pecar a Israel, cuando mató a la mujer midianí, Cosbi, hija de Tzur, sea él que termine la tarea de castigarlo. Según otra explicación, Pinhas fue escogido porque marchó a vengarse de la afrenta hecha a Yosef, ancestro de su madre. Como se declara en los midianim, lo vendieron en Mitzrayim. ¿Y de dónde sabemos que la madre de Pinhas era la familia de Yosef? Porque se declara que ella era una de las hijas de Putiel, o sea, de Yitro. Yitro tomó una de las mujeres de una de las hijas de Yosef y de ella salió la mamá de Pinhas, que es interpretado en el sentido de que era de la ístrofe de Yitro, quien había cebado becerros para la idolatría, y de la ístrofe de Yosef, quien se había sobrepuesto a sus pasiones y las había vencido. Según otra explicación, Pinhas fue el que marchó en lugar de Elazar porque él era el Cohen Gadol ungido expresamente para la guerra. ¿Quién? Como dice aquí. Además del Cohen Gadol, había otro Cohen cuya tarea consistía en arrengar a las tropas y animarlas antes de la batalla, como se declara en Devarim 21:4. Cuando salgas a la guerra, no deberás tener miedo de ello, ya que el Eterno tu Dios está contigo, que te hizo subir de la tierra de Mitzrayim, y sucederá que cuando se aproximen a la batalla, el Cohen se acercará y hablará al pueblo, y les dirá: escucha, Israel, ustedes se aproximan hoy a la batalla contra sus enemigos, que no es desfallezca su corazón, que no tenga miedo, no entren en pánico ni se aterroricen ante ellos, pues el Eterno su Dios es el que marcha junto con ustedes para hacer la guerra por ustedes contra sus enemigos a fin de salvar a ustedes. Este Cohen era llamado Mashuach Milhamá, el ungido para la guerra, ya que era ungido de un modo idéntico al Cohen mayor. Ken y los utensilios sagrados, dice Rashi, esto se refiere al arca y a la placa frontal de oro que tenía el Cohen, pues Bilán estaba entre los Midianim, y por medio de prácticas de hechicería hizo que los reyes de Midian volasen por el aire, volando él junto con ellos. Para derribarlo, Pinhas le mostró la placa frontal que pendía de su frente, en la que estaba grabado el nombre inefable de Dios, y ellos se desplomaron a la tierra. Ahí murieron los reyes, entre esos estaba Balak también, pero Bilán no murió. Dice que lo atacó, ¿sí? Lo atacó y todo lo demás, y cuando le metía decía que cuando le enterraba la
la espada, automáticamente se le sanaba la parte en un momentico del Kishuf, de la magia, de todo lo que tenía allí, toda la hechicería que había hecho, y no podía matarlo, hasta que entendió que para matarlo tenía que matarlo con la misma, con la misma espada de él, de Bilam. Por eso está escrito que a Bilam lo mataron a la espada. ¿La espada de quién? La espada de él mismo. Y después dice que todo el cuerpo de él, todo se convirtió en culebras, que es el signo de la hechicería y toda la citra agra. Por eso es que respecto a los reyes de Midian, literalmente se declara que murieron sobre los muertos por ellos, lo cual quiere decir que caían sobre los demás cadáveres del aire. Y asimismo de Bilam está escrito en el libro de Yoshua que murió hacia sus muertos. En su mano quiere decir, es decir, bajo su autoridad, y también tiene ese significado en la frase, tomando toda su tierra de mano de él. Ese versículo habla de la guerra de Israel contra Sihón, rey de Morí. Del contexto es obvio que la frase que dice que Israel tomó sus tierras de mano de él no puede ser tomada literalmente, lo mismo que aquí. También, como dice, para tocar en su mano. Se alistaron contra Midian, como el Eterno había ordenado a Moshe, y mataron a todos los varones. Y a los reyes de Midian mataron junto con sus muertos a Evi, a Rekem, a Tzur, que es Balak, a Hur y a Reba. Los 5 reyes de Midian, todos estaban en la misma, y a Bilán, hijo de Beor, mataron la espada, como dijimos anteriormente. Todos los 5 estaban en el mismo consejo que dijo Bilán. Dice Rashi, ¿acaso no puedo yo mismo ver que la escritura enumeró a 5? ¿Por qué razón entonces era necesario decir que eran 5? En realidad fue enfatizado para enseñarte que todos compartieran por igual el plan de hacer pecar a Israel, por lo que fueron igualados en el castigo. Bilam había ido allá para recibir la paga por los 24,000 de Israel que debido al consejo de él que él dio, había provocado que cayeran muertos. Y luego salió de Midian al encuentro de Israel y les dio un mal consejo. Les dijo, si cuando ustedes eran 600,000 no pudieron contra ellos, ahora que solamente son 12,000, ¿cómo quieren venir a la guerra? Entonces los israelitas le dieron su paga completa sin escatimársela. ¿Okay? Rashi se refiere a la derrota moral que los israelitas sufrieron al dejarse de seducir por la inmoralidad sexual provocada por Midian. Ay, 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 ay. Lo mataron a espada, dice Rashi, mataron a Bilán por la espada porque él vino contra Israel cambiando su oficio por el oficio propio de ellos. Pues la de los israelitas solamente vencen por medio del poder de su boca y por medio de la oración y la súplica a Dios. Y él vino y se agarró el del oficio de ellos, al maldecirlos con su boca. Por consiguiente, ellos también vinieron contra él cambiando su oficio propio por el oficio de las naciones del mundo, las cuales vienen con la espada, como se declara, y por tu espada vivirás, que fue lo que se le dijo a Esaf. Seguimos, los hijos de Israel tomaron cautivadas a las mujeres de Midian y a sus niños, así como a sus bestias y ganado, y se apoderaron de toda su riqueza, y a todas sus ciudades en sus moradas, y a todos sus palacios quemaron a fuego. ¿Bien? Es decir, los palacios de ellos, y este término designa la residencia de sus sacerdotes, los conocedores de las leyes. Según otra explicación, designa la residencia de sus príncipes, como lo traduce el Targum, los príncipes de los Filistín. Y tomaron todo el botín y toda la presa de ser humano y de bestia. Dice Rashi, este pasaje nos informa que los hombres que salieron a la guerra eran honestos y justos, y no fueron sospechosos de robo al apoderarse del botín sin permiso, puesto que se declara que tomaron todo el botín y lo llevaron a Moshe y a Cohen y a toda la asamblea de los hijos de Israel. Y en la escritura se expresa acerca de ellos: tus dientes son como un hato de ovejas, todos iguales sin defecto, lo cual alude a que incluso los hombres de guerra que hay en ti son todos justos. Botín, este vocablo designa el botín de bienes transportables como la ropa y los adornos. Saqueo, este vocablo designa el botín de bienes transportables que no son adornos. ¿Bien?
a diferencia de los primeros. Dice aquí, tomaron todo el bien, botín, presa de ser humano. Dice aquí presa, este vocablo quiere decir personas y animales, y en un lugar donde aparezca escrito la palabra Shevi, junto con el Malkoach, Shevi Malkoach, se aplica a personas y animales. Y ante Moshe y Elazar, el Cohen, y ante toda la asamblea de los hijos de Israel, trajeron a los cautivos la presa y el botín al campamento a las planicies de Moab, que están junto al Jardín frente al Jericó. Dice, porque vieron a los jóvenes de Israel que salían para arrebatar parte del botín. Dice, Moshe y Elazar a Cohen salieron, que es lo que viene aquí. Moshe y Elazar al Cohen y todos los líderes de la asamblea salieron a su encuentro a las afueras del campamento. Por eso dice que por qué salieron, pero dice Rashi. Ay, 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 dice aquí, Moshe se encolarizó contra los comandantes de las tropas, los oficiales de millares y los oficiales de centenas que venían del ejército de la guerra. Dice Rashi, la frase Pekudea Hail, o sea, los comandantes de las tropas, significa los que habían sido nombrados sobre las tropas. El que Moshe únicamente se enojara contra los encargados del ejército te enseña que cualquier falta de la generación depende de los líderes, puesto que ellos son los que tienen el poder para oponerse. Porque es verdad, dice aquí, muy interesante, porque precisamente se enojó por lo que dejaron vivo a las mujeres. Entonces él dijo que ustedes que son tan grandes, ustedes son grandes, son justos, son personas que saben Torah, que saben hacer un Kalvajomer, hubieran hecho un Kalvajomer para poder entender las personas que viven en la tierra de Israel, que ellos hicieron toda idolatría, los kenanitas y todos ellos allí, todos esos pueblos. Akadosh Baruj Hu dice que hay que acabarlo, hay que matarlos. Y no te hicieron pecar. Estos que te hicieron pecar, no con más razón tenías que haberlos matado. Estas mujeres que te hicieron pecar, por eso se enojó Moshe Rabeno, porque ellos siendo unas personas tan grandes de Torah no pudieron entender por sí mismos, hacer un Kalvajomer para poder entender que tenían que matarlas. Dice aquí, Moshe les dijo, han dejado con vida a todas las mujeres, y aquí que estas fueron las que hicieron que los hijos de Israel por la palabra de Bilán cometieran traición contra el Eterno en el asunto de Peor, y hubo la plaga en la asamblea del Eterno, y ahora maten a todo varón entre los niños, y maten a toda la mujer apta para conocer varón acostándose con un hombre. Dice aquí, aquí que esto nos informa que las reconocieron y dijeron, esta es aquella con la que fulano cayó en pecado. Por la palabra de Bilam, él había dicho a los Midianim y Moabim, aun si ustedes reúnen todas las multitudes que hay en el mundo, no podrán vencer a los israelitas. ¿Acaso son ustedes más numerosos que los Mitzrim, que los egipcios, que eran 600 carros de combate escogidos? Vengan y les daré un consejo para que puedan vencerlos por otros medios. El Dios de estos aborrece la promiscuidad, como se declara en el capítulo talmúdico Helek y en el Midrash Sifri. Y maten a toda mujer apta para conocer varón, es decir, apta para la relación sexual. Aunque en la práctica no haya tenido relaciones, hicieron pasar a las mujeres delante de la placa frontal de oro, y en el rostro de la que fuera apta para la relación sexual se tornaba verdoso. Y así sabían quién era virgen y quién no era virgen. Seguimos, y a toda niña entre las mujeres que todavía no ha reconocido al acostarse con un hombre, dejen con vida para ustedes. Y en cuanto a ustedes acampen fuera del campamento durante un periodo de 7 días, cualquiera de ustedes que haya matado a una persona y a cualquiera que haya tomado un cadáver debe purificarse en el tercer día, y en el séptimo día ustedes y sus cautivos, por lo que había matado personas. Tenía Dice, ¿por qué razón la Torá volvió a decir esto, de que maten? Para introducir una pausa en el texto. Esta es la opinión de Rabbi Ishmael, pero si yo leyese este versículo junto con el siguiente, tendría, y ahora maten a todo varón entre los niños, y a toda mujer apta para conocer varón acostándose con él, y a toda niña entre las mujeres, dejen vivos para ustedes. No sabría si a toda mujer apta para conocer varón había que matarla junto con los varones o dejarla vivir junto con los infantes. Por esa razón que se enuncia el verbo maten.
fuera del campamento significa que no pueden entrar al atrio del tabernáculo por estar impuros prácticamente. De por sí no quiere decir de que en los Goim haya impureza, ya que sobre eso hablamos en impureza cuando la persona muere, ¿sí? Dijimos por qué hay impureza en Israel y todo eso, por lo que queda es como un recipiente en donde quedó allí santidad, entonces vienen de una vez, apenas sale el alma, automáticamente viene la fuerza del mar y quieren apoderarse de lo que quedó de la santidad. Pero en el Goy, que no hay santidad, no hay nada, entonces por lo tanto no tiene nada que ver, pero sin más, si mal no me acuerdo, también el Goy tiene creo que un decreto de los sabios de que eh, impurifican en masá. Impurifican en masá quiere decir cuando los agarran, cuando los toman o cosas así. En ese caso sí hay un tipo de tumá. Habría que ver en verdad, vamos a ver qué tanto hay aquí. Dice aquí, cualquiera de ustedes que haya matado a una persona. Rabbi Meir dijo, la escritura habla aquí acerca del que haya matado a un ser humano con un objeto susceptible de recibir impureza. De este versículo, la escritura te enseña que un utensilio semejante transmite impureza a un ser humano por medio de contacto con el cadáver, como si la persona hubiera tocado al cadáver mismo. O quizás se podría pensar que eso se aplica incluso si disparó una flecha y lo mató. Para indicar que no es así, este mismo versículo declara inmediatamente después y todo lo que toque un cadáver. La justaposición de esta cláusula tiene como propósito hacer una analogía entre el que mata a una persona con el que toca un cadáver, como el que ha- como, así como el hacer una analogía entre el que mata a una persona con el que toca un cadáver, así como el que toca un cadáver únicamente se contamina por medio del contacto físico. Así también el que mata únicamente se contamina por medio del contacto físico. Es decir, que el individuo que mata a otro por medio de un objeto susceptible de recibir impureza, como la espada, por ejemplo, únicamente se contamina por medio del contacto físico directo entre él, el objeto con el que mata y el muerto, pero no si el contacto entre él y el cadáver es interrumpido debido a que el objeto ya salió del contacto físico con el que ama, con el que mata. Seguimos de purificarse, dice Rashi, por medio del agua de rociamiento, como es la ley para los demás casos de personas que en estado de impureza debido al contacto con un muerto, pues incluso según la opinión que nos afirman que las tumbas de los gentiles no transmiten impureza a un judío, si éste se halla bajo la misma tienda que el cadáver del gentil, ya que está escrito, y ustedes Israel son mi rebaño, el rebaño en pastura, ustedes son llamados Adam, hombres, personas, lo cual implica que solo ustedes son llamados Adam, pero los gentiles no son llamados Adam. Aún el sabio que afirma esto admite que los cadáveres de gentiles transmiten impureza por medio del contacto físico y al transportarlos, pues se enunció la palabra Adán solamente en referencia a la impureza causada por el hecho de estar bajo la misma tienda que un cadáver, como se declara un Adán que muera en una tienda. ¿Quién? Ustedes son, y usted y sus cautivos. Esto es que no se debe a que los gentiles sean susceptibles de recibir impureza como los judíos y por consiguiente necesiten el rociamiento del agua de purificación, sino que así como ustedes son ahora miembros del pacto con Dios, así también sus prisioneros, cuando ingresen a este mismo pacto y después se contaminen, precisarán del rociamiento del agua de purificación. Es decir, que los prisioneros gentiles también tuvieran que permanecer fuera del campamento, al igual que los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos tomarlos, los tomaron como si fueran evadim, como si fueran este, um, en este caso, esclavos, y ellos tenían que pasar un proceso de conversión, por decirlo así, también,
por ser partes de haberlos tomado Israel como tal. Y purificarán toda vestimenta, todo utensilio de piel, toda obra de cabras y todo utensilio de madera. Dice Rashi, toda obra de cabra después pronunciado para incluir los utensilios fabricados a partir de los cuernos, las pezuñas y los huesos. Eleazar el Cohen dijo a los hombres, debido a que había caído en el enojo Moshe, después de que vimos anteriormente que él se enojó con estos líderes que no pudieron hacer lo que dijimos, que no mataron a las mujeres. Entonces se le olvidó la halajá, se le olvidó la, la ley con referente a lo que habla aquí de la Sara Cohen. Se escaparon de su mente las leyes que regulan la purga de inmundicias absorbidas por utensilios gentiles. Y asimismo descubres que algo similar le ocurrió en el octavo día de la inauguración del tabernáculo, como se declara, y se enfureció contra Elazar e Itamar. En aquel caso también cayó en el enojo, a causa de ello cayó en el error. Y lo mismo le ocurrió cuando se encolerizó contra Israel y dijo, escuchen ahora rebeldes también, y golpeó la roca. A causa del enojo, en ese caso también cayó en el error. ¿No? Su error fue golpear la roca en vez de hablarle, como Dios le había ordenado hacer a fin de dar agua de beber al pueblo. Pero fíjate que hay que entender muy bien qué fue lo que cayó en el enojo. No se puede entender eso al pie, ahí está escrito que ahora el enojo viene, ¿de dónde viene el enojo? La persona, ¿por qué se enoja? Se enoja cuando no hacen las cosas como él quiso que fueran, que él quería que fueran así, y no se hizo así, sino se hizo de otro modo. ¿Por qué? Porque a la final todo va a suceder como Akadosh Baruj Hu quiere y no como la persona quiere. Entonces se enoja porque no se subyuga eh, a la voluntad del Creador. Y sobre Moshe Rabbeinu está escrito que él es fue el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que se enojó? Si eso, enojarse, tiene que ver con el orgullo de que no hicieron como yo quería que hiciera. La más de que el enojo de Moshe Rabbeinu no es un enojo como nosotros podemos entender, supuestamente que la persona se enojó y no sé qué más. El enojo de Moshe Rabbeinu es un enojo Leshem Shamaim, un enojo que, que obviamente tiene un propósito de por qué no lo hicieron, por qué esto, por qué lo otro, pero no decir un enojo porque proviene del orgullo o algo por el estilo, porque no tiene nada que ver con Moshe Rabbeinu. Pero con todo y eso nos viene a decir la Torah que también incluso ese enojo no está bien. Entonces dice Elazar el Cohen dijo a los hombres del ejército de que acudieron a la guerra: este es el estatuto de la Torá que el Eterno ha ordenado a Moshe, solo que el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, cualquier objeto que pase por fuego, lo pasarán por fuego, y será puro. Pero también deberá ser purificado con el agua de rociamiento, y todo lo que no pase por fuego lo pasarán por agua, y lavarán su vestimenta en el séptimo día, y se purificarán, y luego podrán entrar al campamento. Dice Rashi que el Eterno ordenó a Moshe, Eleazar atribuyó el dictamen legal a su maestro Moshe. Todas las leyes de la Torah fueron anunciadas primero a Moshe, por ello es innecesario que Eleazar reiterara este hecho, lo hizo por respeto, para enfatizar que a pesar de que él las enunció al pueblo, era su maestro Moshe el que las emitió. Solo que el oro, dice Elazar les dijo, aunque Moshe solamente les ha instruido respecto a las leyes de purificación y la impureza de utensilios transmitidas por un cadáver, también se les debe enseñar las leyes que regulan la purga de inmundicia absorbida por utensilios gentiles. La palabra aj es un término restringente, como diciendo se les retiene de utilizar los utensilios incluso después de que han sido purificados de la impureza de un cadáver, hasta que hayan sido purificados de los que hayan absorbido de la carne prohibida por pertenecer a un animal nevelá. Y nuestros maestros declararon que la frase Aj et indica que es necesario quitar la herrumbre del utensilio antes de que pase por el proceso de purga
de las sustancias prohibidas, y a esto se refiere el término aj, que allí no hay rumbe, como diciendo el metal deberá quedar solo, como es su estado natural. Que entonces seguimos. Cualquier objeto que pase por fuego para cocinar cualquier cosa en él, lo pasará por fuego. La purga de sustancias prohibidas deberá ser igual al modo de que fue utilizado. El utensilio cuya utilización sea por medio de agua caliente deberá ser purgado por agua caliente, y el utensilio cuyo uso sea por medio del asado de alimentos, por ejemplo un asador o una parrilla, deberá ser deberá ser pasado por fuego hasta que llegue a la incandescencia. Pero también deberán ser purificados con agua de rociamiento, dice Rashi, según su sentido simple. Esta purificación consiste en limpiarlo de la impureza de un cadáver. El azar les dijo, los utensilios necesitan la purga para limpiarlos de las sustancias prohibidas, y la purificación con el agua de rociamiento para purificarlos de la impureza de un cadáver. Pero nuestros maestros derivaron de aquí la ley que estipula que para lograr que los utensilios se vuelvan aptos para su utilización, es decir, para limpiarlos de cualquier sustancia prohibida, la Torá también requirió la inmersión de los utensilios de metal en la mikve, la tevilá. ¿Ven? No, en la tevilá que se le hace, que está diciendo aquí, que esta, y menida, la frase menida, que está escrita aquí, la interpretación en el sentido es agua apta para la mujer, para, para una mujer, para que una mujer en estado de impureza menstrual se sumerja en ella, para purificarse. ¿Y qué calidad, qué cantidad de agua es necesario para eso? Rashi 40 sea, una CA equivale aproximadamente a 8.3 litros. Consecuentemente, la cantidad mínima de agua para purificar a una mujer nida es de 332 litros. Y todo lo que pase por fuego, cualquier objeto cuya utilización no se realice por medio de fuego, por ejemplo, vasos y jarras usados como con alimento frío y que por consiguiente no han absorbido ninguna sustancia prohibida, lo pasarán por agua. Es decir, que es sumergido en un mikve, y ello basta para hacerlos aptos para usarlos. Y esto se refiere precisamente a utensilios metálicos. ¿Ya? La Torá enumeró los seis tipos de metal: oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo. La ley bíblica enunciada aquí, de que los utensilios procedentes de un gentil precisan de la inmersión en un mikve para volverlos aptos para el uso, solo se aplica a esos u otros metales. La ley bíblica no estipula la inversión para utensilios hechos de madera, barro, vidrio o materiales similares. Hoy en día sí existe ese requisito para el vidrio, pero es de origen rabínico. ¿Bien? Y por lo tanto ponemos plástico. Plástico hoy en día no había antes, plástico hoy en día no hay necesidad de hacerle nada. Esta tratación seguiremos en el próximo audio para terminar el capítulo. Que tengamos buen día. Esta tratación.